A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de la fanpage y de su emisora restaurandolasendasantiguas.com. Bueno, y vamos a comenzar con otro tema bien interesante. Hace 8 días aprendíamos sobre la resurrección de Lázaro. Y vamos a seguir tratando temas bien especiales que Yahshua de cierta manera tuvo que, digámoslo así, enseñarle al pueblo judío para que entendieran y comprendieran. Dice la escritura que Yahshua les hablaba a través de parábolas. Y hoy el tema es el rico y Lázaro. ¿Historia o parábolas? El rico y Lázaro, historia o parábolas. Y vamos a mirar puntos bien importantes porque cuando hacemos el análisis del estudio del rico y Lázaro, ya hayan sacado muchas interpretaciones como las que veíamos hace 8 días. Se sacan muchas interpretaciones, muchas enseñanzas del cielo, del infierno, de la muerte. Bueno, innumerable cantidad de números de enseñanzas que uno dice, bueno, ¿cuál era el fin? ¿O con qué fin estaba hablando Yahshua? Las parábolas. Y yo quiero que en estos próximos 90 minutos usted pueda entender y comprender qué era lo que Yahshua quería hablar realmente a través del tema del rico y Lázaro. Entonces, ¿estamos preparados en esta tarde? Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo al Ruach HaKodesh, que en esta tarde nos dé la sabiduría, porque créame en una cosa, para esto se necesita mucho discernimiento, para que usted pueda entender y comprender lo que verdaderamente quería hablar Yahshua a través de sus parábolas. Te pedimos, Abba Kadosh, en esta tarde, que sea tu palabra, tu presencia, Señor, ministrando cada vida, Señor, en este lugar, los que nos escuchan a través de la fanpage, a través de la emisora, Padre, que la palabra tuya penetre con poder, con gloria, Señor. Que no sea yo, Padre, sino que seas tú, Señor, a través de mi vida, ministrando, Padre, la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Abba, Padre, que tu misericordia, Señor, en esta tarde se extienda sobre esta casa, papá, y que todos los que nos escuchan, Señor, puedan entender y comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras. En Lucas 24:45 tú dices que nos abrió el entendimiento para que escudriñásemos las Escrituras y sabemos que en ellas, Señor, está la vida eterna, Padre. Gracias te damos, Abba, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú tomando todo control, Señor, de este lugar y aún de las mentes, Señor, que nos escuchan a través, Señor, de estas ondas radiales. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Venimos y empezamos a analizar. ¿Se ha puesto usted a meditar qué tanto la palabra del mayordomo infiel? Eso está en Lucas 16:1-15. Como el relato de Lázaro. El rico comienza al igual también. En el versículo 19 y 31 de Lucas 16. Sin embargo, la Reina Valera 1960 antepone el vocablo para parábola. Vamos a mirar 2 puntos ahí. Parábola y el título del mayordomo infiel. Pero lo omite arbitrariamente en el caso de Lázaro y el rico. Y hoy vamos a tratar algo que se llama parábola, o sea, la mashal. Una mashal o parábola es una similitud de proverbio o canción, cuyos versos contienen las reglas del paralelismo, que argumentan algo similar, especialmente una profecía, y que están construidas y presentadas en diferentes patrones. En verdad que da una mashal se puede sacar muchas aplicaciones para todos los tipos de personas, ya que el Rúa del Adón ha hablado a través de su palabra, pero algunos mensajes que no pueden ser entendidos, a menos que se tenga el conocimiento de la cultura, ya que sin lugar a duda influenciará tanto al que la relata como al que la escucha. Y eso lo podemos comprobar dentro de nuestra propia cultura. Un dicho tiene diferentes significados según la cultura del país. Y es por eso que las parábolas que encontramos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, tienen un significado muy
diferente para nosotros que para la audiencia de Yahshua, porque se trata de diferentes culturas. Y es por eso la necesidad de estudiar la cultura antigua del pueblo de Israel para poder descifrar cuál es el mensaje de la parábola. O sea, un punto bien importante para poder descifrar esta parábola es conocer cultura, antigüedad y tiempo. Cultura, antigüedad y tiempo. Para poder comprender lo que Yahshua quería o estaba dándole a entender a esta gente. Y vayamos a Lucas 16. Dice, desde el versículo 19-31, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días, ¿qué? Fiestas espléndidas. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansaba saciarse las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y a Lázaro del mismo modo males, pero ahora este fue consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni pasar allá, pasar para acá. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la mesa, o que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les prevengas seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, entre los muertos harán teshuvá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y aquí vamos a mirar que de aquí sacaron una doctrina del infierno y de la vida eterna, pero vamos a mirar realmente qué era lo que Yahshua quería hablar a través de este relato. Acuérdese que la parábola no comienza a partir del capítulo 16, la parábola completa comienza a partir del capítulo 15. La parábola completa es una parábola que la vamos a ver que se desarrolla en 6 puntos. Entonces, si no los entendemos todos los 6, difícil vamos a entender el último, porque el último prácticamente es el que coge y le da un golpe fulminante a todos los religiosos y a los intérpretes de la ley. Dice así: el relato del rico y Lázaro han sido una piedra angular para muchos que enseñan 2 de las más aceptadas enseñanzas en las religiones o en la cristiandad, que son la inmortalidad del alma y los tormentos eternos. Estudiando conscientemente el relato paso por paso, vamos a ir descubriendo ciertos puntos que muchos ignoran al leer el relato como algo literal. Si tomamos el relato como una historia física, entonces encontraremos muchas contradicciones dentro de la misma escritura entre ellas. Por ejemplo, 1, los muertos son recompensados al morir, según lo que enseñan los dogmas. Los muertos son recompensados al morir. 2, los justos ven cómo son castigados los malvados. Entonces viene una pregunta. ¿Valdría la pena preguntarse: ¿pueden los justos gozar de una eternidad feliz o dichosa, viendo a sus familiares o amigos quemándose y atormentando en un lugar llamado infierno? No tiene sentido que esa parábola se hubiera enseñado para ese tipo de cosas. Y ninguno en su corazón estaría dispuesto a decir: no, yo a este lado estoy viendo cómo se atormenta a mi familia en el infierno. Y de ahí sacan ese tipo de enseñanza. Pero Yahshua no quería hablar eso. Muchos arguyen que son las almas las que son transportadas a estas diferentes condiciones: el seno de Abraham e infierno. Pero curiosamente el relato nos dice, o no dice por ningún lado, que sean las almas las que van a esos sitios, sino más bien nos habla directamente de 2 personas y no de sus almas. Nos habla de 2 personas y no de sus almas. Ahora bien, si tomamos este relato como una parábola, entonces el panorama es diferente.
Y entonces Yahshua nos quiso dar una analogía con tremendas verdades espirituales. Algo que debemos notar en el capítulo 16 de Lucas es que Yahshua viene hablando a los escribas y fariseos en parábolas desde el capítulo 15 y el siguiente texto es claro. Dice en Mateo 13, 10, 11. Entonces acercándose, los discípulos le dijeron, miren lo que le preguntaron los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos, los intérpretes de la ley. Y en Mateo 13:34 dice, todo esto habló Yahshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no hablaba. O sea, prácticamente el ministerio de él cuando tenía que anteponerse o tenía que enfrentar a los fariseos, él siempre se iba a referir con parábolas. Al punto que los discípulos en algún momento le decían, maestro, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Y él le decía a ellos, oiga, pero ustedes todavía andando mucho tiempo conmigo y no entienden ni comprenden. Y tenía que él, de cierta manera, empezarles a interpretar la parábola. Lucas 15:1 dice, todo esto se debió a que Yahshua era frecuentemente acusado por parte de los escribas y fariseos por relacionarse con pecadores y cobradores de impuestos que venían a escuchar sus enseñanzas. Entonces vamos a mirar los 6 puntos, ¿cuáles son? Dice, sabemos que estas parábolas es de una secuencia de 6 parábolas seguidas, las cuales son las siguientes. En Lucas 14, 15, 25 dice que la parábola de la gran cena. En Lucas 15, 1, 7 dice, la oveja perdida. En Lucas 15, 8, 10, la moneda perdida. En Lucas 15, 11, 32, el hijo pródigo. En Lucas 16, 1, 13, el mayordomo infiel. En Lucas 16, 19, 31, el rico y Lázaro. Por lo último narra la parábola del rico y Lázaro. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué no fue al comienzo esta parábola? ¿O por qué no fue al comienzo y fue al final? Porque cada parábola de estas era una secuencia para lo que al final él iba a tratar de interpretarle o darse a entender para ellos. Y era necesario, cuando leemos esta, digámoslo así, cuando leemos esta carta del rico y Lázaro, no la podemos leer solo al final. Tendríamos que leer desde la parábola de la gran cena, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro. Entonces ahí vamos a entender al final que no se está hablando de infierno ni vida eterna, sino se está hablando de 2 tipos de pueblos, los judíos y las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es bien sabido que nuestro don Yahshua contó muchas parábolas para ilustrar muchas cosas que guardaban estrecha relación con la restauración del reino de Yahweh. Estudio o análisis donde las primeras 5 son una secuencia entrelazadas con el mismo mensaje, de tal manera que la parábola del hombre rico y Lázaro es el final de una serie de parábolas del reino. En el Evangelio de Lucas está en orden particular para transmitir el mensaje del reino, donde podemos verlo de la siguiente manera. Entonces, cuando miramos la gran cena, dice que ¿por qué se enseñó la gran cena? ¿Qué nos enseña? Nos narra sobre el rechazo de los primeros que son llamados y de cómo se abrió la posibilidad para otros. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron llamados? Los judíos, los líderes. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los líderes. O sea, él vino y se presentó para los líderes tratando de decirles, he aquí lo escrito por Moisés y los profetas. Pero dice la escritura que ellos no lo pudieron entender. Y como ellos no lo recibieron, porque esa era una invitación de una cena, pues él dijo, invite ahora a los mendigos, a los pobres, bueno, etcétera. Usted sabe el texto. Sigue el siguiente, que es la oveja perdida. Dice que la parábola de la oveja perdida. ¿Y sabemos cuál es la parábola de la oveja perdida? El pueblo de Israel en medio de las naciones. La parábola del hijo pródigo. ¿Cómo el hermano mayor molesto por el retorno de su hermano menor? ¿El hermano mayor quién es? La casa de... ¿Y el hermano menor? Efraín.
Entonces, ¿qué hizo? Se disgustó tanto que le hizo reclamos al padre, como tratando de decirle por qué lo recibe. El mayordomo infiel va con la anterior en este hermano mayor, los malos mayordomos de Judá, que muestran cómo iban a ser despedidos de su posición de administradores de la casa real. ¿A quién se les había dado la administración? A los líderes, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los escribas y a los sumos sacerdotes. Entonces, estas parábolas se conectan con la parábola final, porque si no entendemos las anteriores, difícilmente se va a entender la última y vamos a resultar hablando de infierno y de vida eterna, cosa que no tiene nada que ver con esta enseñanza. Ahora pasaremos a analizar parte a parte el relato de la parábola del rico y Lázaro. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Vemos que la descripción del rico es que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura, según el diccionario Hermar, dice, el vestir de púrpura era asociado principalmente con la realeza. En adición al diccionario bíblico en inglés dice que el lino era el uso prescrito para los sacerdotes. ¿Dónde está eso? Éxodo 28:39. Ahora sí, léeme. Tejerás la túnica a cuadros de lino fino, haz un turbante de lino fino y haz una banda, el trabajo de tejedor en colores. ¿Sí ve? O sea, habían prescripciones para saber cómo iba a ser el llamado para el sacerdote. La mayor parte de su vestimenta tenía que ser de lino fino, elementos de púrpura, y sabemos que el lino son simbolismos de realeza, de sacerdocio. Vemos la orden de Yahweh al pueblo de Israel, donde dice en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. En Éxodo 19:6 está escrito eso. Entonces vamos a mirar por un momento. Usted se puede imaginar a los líderes religiosos. Deben haber mirado el uno al otro. En ese templo estaban vestidos de esta manera. En Éxodo 28:5 dice, pues ellos recibirán el oro, vestidos azul, púrpura, escarlata y lino fino. Así que este hombre representa, o estos sacerdotes, a la nación de Israel, la cual estaba compuesta en ese momento en gran parte por los pertenecientes del reino del sur, de Judá. Note que todavía tenían el servicio levítico. Acuérdense que ellos tenían el servicio levítico cuando vino Yahshua en el tiempo, en los días del Señor. Las 10 tribus, para ese entonces, siglos atrás, ya habían sido tomadas cautivas y estaban dispersas y mezcladas entre el pueblo extranjero. Mientras que Judá también fue llevada cautiva a Babilonia, la gran mayoría retornaron viéndose favorecida, y era a partir de la nación de Judá y de su linaje real que habrían de salir los reyes y sacerdotes, como está escrito en Génesis 49:8-12. ¿Qué dice? Génesis 49:8-12. Judá, tus hermanos te alabarán. Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos los parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi amigo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Como una leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del mando de sus descendientes, hasta que venga aquel quien le pertenece, aquel quien todas las naciones honrará. La cría del burro es la vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de uvas, sus ojos más oscuros del vino y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón se acercarán junto a la costa y será el puerto para los barcos. Sus
sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Isaacar es un burro rugoso que descansa entre dos alfombras. Bueno, entonces entendimos que había un llamado ¿para quién? Específico. Para Judá. No se le vaya a olvidar, había un llamado específico para Judá. Como sabemos, en el tiempo de Yahshua solamente el remanente de la casa de Judá regresó del cautiverio de Babilonia. Continuó teniendo una relación con el Eterno. Entonces el rico representa a los judíos en el tiempo de Yahshua. Eran los únicos que tenían la verdadera adoración al verdadero Eterno. Pero el apóstol Pablo nos habla sobre este asunto y dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Yahshua, por amor a mis hermanos, los que son parientes, según la carne. Romanos 9, 5, 3. Romanos 9, 3 al 5. Y sigo leyendo. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Yahshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces seguimos. Pero pasa algo en aquellos tiempos. Ellos, los judíos, en vez de ser luz a las naciones y de ser un sacerdocio real como una bendición a las naciones, ellos no querían tener ningún tipo de contacto con el pueblo gentil. Entonces aquí la parábola es: ¿el rico quién es? ¿Y el mendigo quién es? El pueblo gentil, Efraín. Entonces vamos a analizar por qué Eleazar estaba acostado a las puertas del hombre rico. Versículo 20. Dice que Eleazar estaba acostado a las puertas del hombre rico. Y sigo con el versículo 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Entonces vamos a mirar un punto. Dice que Eleazar, ¿cómo estaba en ese momento? Estaba afligido, enfermo con llagas, y son una metáfora al estado de enfermedad que Israel había llegado. La condición de este hombre o de este pueblo era para el estado de enfermedad en el cual Israel había llegado. Pero notemos algo: si este hombre lleno de llagas estaba a la puerta y estaba enfermo, o sea, el pueblo de Israel, los gentiles estaban enfermos, ¿cuál era el deber de los judíos según la Biblia? El deber de la casa de Judá según la Biblia. Deuteronomio 15, del 7 al 10 dice así: si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus ciudades, ¿cuáles? Yahweh, miren, Yahweh, dice, Yahweh, nuestro Elohim, les está dando, más bien tú le darás a él, y no lo darás de mala gana. Cuando le des a él, si haces esto, Yahweh tu Elohim te bendecirá en todo. Entonces analicemos la característica. El hombre rico, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo quién es. Pero parece ser que a la casa de Judá se le había olvidado la necesidad. ¿Se acuerdan cuando había venido Yahshua? Dice que el pueblo andaba como ovejas sin pastor. ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Enfermo, esparcido, y así como dice de este indigente o de este mendigo, dice que estaba lleno de llagas. El estado espiritual de la casa de Israel estaba en una condición deplorable. Es por eso que está en la puerta del rico. Aquí la versión vierte correctamente como suidades, mire, como suidades, siendo la palabra hebrea sha'ar, sha'ar, significado también para la palabra portal, puerta o entrada. La palabra sha'ar en el hebreo, portal, puerta, entrada. Entonces la enfermedad de Eleazar lo hacía indigno e impuro de sentarse a la mesa, lo cual nos muestra que al igual que el hijo pródigo, no se sentía digno. Y eso está en Lucas 15, 19, donde dice: yo no soy digno de que me consideres hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Ojo aquí, pero vemos que Eleazar está donde se supone que debe estar, anhelando ser alimentado con esas pocas migajas que caían de la mesa del hombre rico.
Pero no hubo misericordia, ni justicia, ni ayuda de la realeza, ni siquiera típicamente, ni ritualmente. Fueron purificados en la enfermedad moral, contaminación y transgresión. Y al igual que el hermano mayor del hijo pródigo, el hombre rico fue cegado y su corazón endurecido en reconocer a su hermano distanciado. Entonces note algo, lo interesante es que los perros venían y le lamían las llagas. ¿A quién? A Lázaro, a Efraín, a la casa perdida de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel. Esto es lo que hacen los perros para mostrar simpatía. Limpian las heridas. Esto nos dice que aún aquellos de las naciones que eran llamados perros, por cómo no, si usted se pone a analizar hoy en día, ¿cómo nos ven ciertos judíos a nosotros los gentiles? Eso todavía pleno siglo XXI sigue siendo, no ha cambiado, hermano. Ellos todavía siguen ese trato. Los que no, ojo, yo hablo de los judíos que no han recibido al Mashiach, para que lo tengan claro, no es con todos. Y estoy hablando, los que no recibieron al Mashiach, esos son los que se refieren a nosotros como los perros entre las naciones. Y aún todavía lo siguen diciendo de una manera despectiva, cuando de cierta manera hablan con un personaje de esos. Entonces, llamados perros, donde se encontraba Israel mezclada, cuidaban de las heridas, aún ambos estaban alejados, ambos de la promesa, siendo considerado esto como un acto de bondad y aceptación hacia la casa perdida de Israel. No solamente las 10 tribus de Israel estaban perdidas, también la casa de Judá, de cierta manera, había perdido su sacerdocio, para que lo entendamos y lo pongamos en claro. En contraste del rico, vemos que Lázaro refleja la condición en la que se hallaba el pueblo gentil, esperando al lado del pueblo judío para una bendición del Eterno hacia ellos. Por eso en Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estábamos sin Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Eterno en el mundo. Antes del sacrificio del Mashiach, el pueblo gentil era representado como perros. O sea, antes de Mashiach haber dado su vida en el madero, se referían despectivamente a nosotros, los perdidos entre las naciones, como perros. En el misterio de Mashiach vemos una expresión similar en el relato acerca de una mujer sirofenicia en la región de Tiro. Y leemos en Marcos 7:28, por favor léelo. Todas estas son parábolas. Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. ¿Quién era la mujer sirofenicia? Era de Efraín. Y como Yahshua era un judío, ella se humilló, tratando de decir, aún nosotros, como perros o como perrillos, comemos a la mesa, porque ella entendió, aquí fue una revelación, ella entendió, primeramente, quién era él, como el Mashiach, cosa que no hizo ella con los líderes, porque los líderes en ese momento no estaban prestando el servicio correcto o moralmente a lo que habían sido llamados. Por eso Yahshua le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ahora vemos con claridad que representan aquellas expresiones migajas, perros, sobras, que caen refiriéndose a la condición del pueblo de Israel. En ese momento se estaba dando un relato de cómo estaba la condición del pueblo de Israel o de los gentiles. Un punto que hay que notar es que en el relato el rico no posee nombre propio, pero ahorita vamos a mirar en el transcurrir. Ahí tú miras en la Biblia y no dice el nombre, pero sí dice el nombre de Lázaro. Y sabemos en el hebreo, Eliazar significa aquel que Dios ayudó. O sea, la pregunta es, ¿por qué en la resurrección de Lázaro, y ahora vemos esta parábola, son la similitud? Y este es un punto que usted tiene que aprender a entender. No normalmente nos podemos llevar o dejarnos llevar por el nombre. Tenemos que mirar la condición espiritual del nombre. Tenemos que mirar la condición espiritual del nombre. Y parece ser que esta palabra, Eliazar, en el hebreo, se le decía a aquellas personas que eran muy necesitadas de la ayuda de Dios.
Porque alguno dirá, pues allá van a haber muchos Eleazar, o muchos Lázaros. Pero el Eterno con este punto, acuérdense que estamos viendo cultura hebrea y contexto hebreo para poder interpretar esta palabra. Entonces dice que un punto que hay que notar es que el relato del rico no posee nombre propio, pero el pobre sí, que es Lázaro, el cual es un nombre proveniente de Eleazar, que significa aquel que Elohim ayudó. El uso de este nombre particular es muy significante para el mensaje del relato. Y vamos a analizar. ¿Por qué se dice esto sobre el mendigo o Lázaro o Eleazar? Para responder la pregunta debemos analizar y retroceder en el tiempo para entender las razones por las cuales Yahweh afligiría a su pueblo de esta manera. Isaías 1, del 5 al 7 dice: el profeta Isaías habla sobre Israel, porque buscan más castigos que continúan ofendiendo toda la cabeza. Toda la cabeza de Israel está dolorida y todo el corazón está enfermo, de la planta del pie hasta la cabeza. No hay en ella parte sana, mire, no hay en ella parte sana. Todo, heridas y golpes, llagas enconadas. No las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. La tierra de ustedes es una desolación. No hacían lo correcto. ¿Quiénes? Los líderes. Vuelve otra vez, los líderes del pueblo de Israel. Así que Israel estaba en necesidad de ser sanada. Necesitaba la salvación, lo que significa en términos generales del estado espiritual. ¿Cómo estaban ellos? Estaban espiritualmente en el alma, en el rúa y en los pensamientos. Estaban viviendo una enfermedad espiritual, en el alma, en el rúa y en sus pensamientos. Pero lo más triste es que dice la escritura, o les decía el profeta Isaías, sus profetas son como videntes, llenos de vino, embriagados y borrachos, que no pueden entender los oráculos de Yahweh. Y cuando escuchamos al profeta Isaías, casi 400, 500 años antes de la venida del Mashiach, llega el Mashiach y se encuentra con la misma condición de lo que se había relatado a través del profeta Isaías. Entonces, para que empecemos a notar, el pueblo, la cultura, los que habían sido llamados a ejercer el sacerdocio, parece ser que ellos se habían olvidado de lo que tenían en su condición que hacer. Aconteció que murió el mendigo, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Si este relato fuera literal o real, entonces estaríamos contradiciendo la misma escritura que nos narra totalmente. Lo contrario, que serían los dos puntos siguientes. 1. Inmediatamente después de la muerte el galardón es dado de parte del Eterno. 2. La doctrina de una vida en el más allá enseñada por el paganismo tendría validez. Incluso en el relato se habla de Abraham como que ya goza de la gloria, la recompensa, pero la escritura, que es clara, nos dice que conforme a la fe, mire pues, conforme a la fe, Hebreos 11, 13, 39 y 40. Hebreos 11, verso 13, 39 y 40 dice que conforme a la fe murieron todos estos, incluso Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, incluyendo a Abraham, aún alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo el Eterno alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los hombres justos declarados en Hebreos 11 no han sido perfeccionados, ni se les ha dado la vida eterna. Todos ellos están esperando esa bendita esperanza. En ellos reposan en sus sepulcros. Y vamos a leer por favor Eclesiastés 9, 5, 10. Eclesiastés 9, 5, 10. Ahí van a salir una cantidad de textos para los que escriben, los que están viendo en este momento a través del video. Van a salir muchos textos, pero yo te voy a leer 2 o 3. Pues para seguir continuando con la enseñanza, porque es mucho lo que tenemos que aprender. ¿Qué dice? Rápido, por favor. Todo lo que te viniere a la mano para Eclesiastés 9:5.
Porque los que viven saben que han de morir. Los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. ¿Pero los muertos qué? Nada saben. Nada saben. Eclesiastés 10:1. No, perdón, 10. Capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, el que está muerto, ¿cómo está? Muerto. Entonces, ahí se derriba primera doctrina, que dicen que se fueron al cielo y que están esperando un momento, pero que mientras que están en el cielo, están brincando de nube en nube. Ese es un decir en las religiones. Dice aquí la Escritura que aún Abraham está esperando ese día. Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas están esperando ese día cuando Él retorne por primera vez. ¿Para que seamos qué? Levantados. Perdón, por segunda vez. ¿Para que seamos qué? Levantados. ¿Y qué dice 1 Corintios 15:20? Primera de Corintios 15:20. Lo cierto es que Yahshua, si resucitó de los muertos, es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Quién fue el único que resucitó de los muertos? De resto no se habla ninguno más. ¿Y qué más dice ahí? El primero de todos los que murieron. Él fue el primero de todos los que murieron. Por eso en la Escritura dice que ¿quién subió al cielo? Pues el único que descendió del cielo, que fue nuestro Mashiach. De resto no hay otro tipo de doctrina para que digan eso. Y ahí van a salir otros textos, pero no los voy a nombrar, pero usted vaya escribiéndolos. Dice que estos santos esperaban la resurrección de los muertos, cuando el Mesías venga al empezar de la séptima trompeta. 1 Corintios 15, 51, 52. Primera Corintios 15, 51, 52. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Está hablando Pablo, Chelia Saúl. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. La pregunta, ¿dónde están los muertos en este momento? ¿Y cuándo van a resucitar? Con la venida del Mashiach. ¿Y los que estén en ese momento vivos, qué dice la Escritura? Ah, bueno, entonces la pregunta es, como se habla en ciertas religiones, que dicen que el muerto está por allá esperando, está gozoso, cuando dice la Escritura que el muerto nada sabe. Entonces, este texto del rico y Lázaro ya nos está como aclarando algo, ¿cierto? Ya estamos como armando el rompecabezas, como que, oiga, entonces, si eso no es así, ¿quién es el rico? Ya sabemos quién es Elíasar, que es el pueblo de Israel, pero la idea es descifrar quién es el rico en contexto. Vamos a seguir. Como podríamos acoplar todos estos textos en un relato alegórico. Los términos en el seno de Abraham, aquí vienen temas importantes y poderosos. Los términos en el seno de Abraham determinan un acercamiento en un lugar de honor. Y allí vemos que Lázaro, el pueblo gentil, fue llevado el lugar a posición en el cual el pueblo judío se jactaba como suyo y apoyándose al mismo tiempo en Abraham como sus únicos descendientes. Pero la situación se volvió diferente. Ahora el pueblo gentil llegó a ese seno. ¿Al seno de quién? De Abraham. Y vamos a ver qué hay detrás de todo eso a medida que sigamos avanzando. O es el lugar de honor por la fe en el Mashiach. El mismo Pablo nos habla en los siguientes versos así. Gálatas 3, 6, 9 dice, así que Abraham creyó a Dios, al Eterno, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la emuná, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que el Eterno había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Efesios 2:19 dice, vemos que el pueblo creyente llega a ser hijos de Abraham por la fe en el Mashiach,
Así que dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Eterno. Y miembros de la familia del Eterno. Volvemos al texto de Lucas. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En contraste de Lázaro, el pueblo gentil, el rico fue atormentado. Estamos estudiando Lucas 16 a partir del versículo 19 al 31 para que usted no se vaya de pronto a perder, o si usted se está conectando con el mensaje. Estamos estudiando Lucas 16 a través del versículo 19 al 31, pero lo importante para poder entender todo este relato es que usted lo empieza a estudiar desde el capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, hasta el final. Esos dos capítulos completos hay que leerlos para poder entender qué era lo que realmente Yahshua quería manifestar, expresar o enseñarnos a través de las parábolas. Bueno, para comprender con cabalidad el significado de las palabras Sheol, significa el Hades también la palabra Sheol o sepulcro. Hades, es necesario tomar el significado del mensaje considerando el Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento en inglés. Dice, presenta el Hades y proviene de una palabra que se llama Toosee, T-O-C-E-E, con el negativo prefijo, y significa invisible en algunas excepciones. Invisible en algunas excepciones. Y en Juan 1.11 dice así, Juan 1.11, para que por favor lo vaya buscando, Danielita, y yo aquí voy dando un punto. Así que entendemos que el pueblo judío fue como invisible. Así que entendemos que el pueblo judío fue como invisible para el Eterno, debido a su incredulidad. El favor del Eterno fue quitado de ellos como una nación apartada. El corazón duro los llevó a no conocer aún a su propio Mesías. Juan 1.11, ¿qué dice? Vino a su pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Vino a su pueblo y hasta ellos, ¿qué? Ahí empieza uno a pensar. Si se supone que ellos tenían todos los oráculos, conocían la ley de Moisés, conocían la ley de los profetas, pero note que lo interesante de esto es que desde Génesis se empieza a hablar del Mashiach. Desde el mismo capítulo de Génesis empieza a haber ya como un plan de restauración y salvación. A partir del pecado de Adán y Eva se empieza a hablar de un nuevo plan de restauración. Y parece ser que ellos estaban tan embotados y tan endurecidos en su corazón que el mismo Eterno dice que la misma palabra se hizo ¿qué? Se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, pero muchos no lo pudieron comprender ni entender. Y seguimos mirando, dice que Sheol es el lugar oculto, según se aplica la condición del hombre en la muerte, en el cual todo está oculto, excepto para el ojo de la fe. Vuelvo y lo leo. Sheol es el lugar oculto, según se aplica para la condición del hombre en la muerte, en el cual todo está ¿qué? Oculto, excepto para el ojo de la fe. Solamente para los que tienen iluminado el ojo del entendimiento pueden ver una resurrección o restitución de su ser. Solo los que son llenos del Rúa pueden entender y comprender este tipo de parábola que se estaba diciendo. ¿Sabe que eso me llega y me pone a pensar? ¿Ustedes se acuerdan cuando Yahshua dijo, uno de ustedes me va a traicionar? Y dijo Judas, seré yo maestro, pero lo tremendo era que todos estaban alrededor de él, pero ninguno de los que estaban alrededor entendieron. Aún él habiendo dicho, seré yo maestro. Y ellos no lo pudieron comprender. Y eso mismo sucede cuando hay una muerte espiritual. No se logra entender nada, porque el mismo pecado, la misma muerte espiritual, lo hace uno ser como invisible, en el sentido de no ser reconocido por el mismo Eterno. ¿Lo logran comprender? Una pregunta, ¿qué quiso decir el Mashiach con atormentados? ¿Se acuerda que el rico dice que estaba atormentado? La palabra atormentado viene de la palabra griega basanois, en el punto analítico de la lexicón del Nuevo Testamento. ¿Pero qué significa atormentado? Significa probar, como con unas piedras de genuinidad de los metales frotándolos fuertemente. En sentido figurado, este hombre tenía un tormento mental. ¿Cómo estaba la casa de Judá? ¿O cómo estaban estos líderes religiosos en ese momento cuando Yahshua empezaba a recitar sus parábolas?
estaban en un tormento mental porque ellos no podían comprender, no podían discernir, estaban tan ciegos y tan embotados en su corazón que ellos estaban en un sentido figurado como en un tormento mental. ¿Por qué les digo eso? Ustedes se acuerdan cuando él les decía, o ellos le decían a Yahshua, pero díganos por favor, ¿quién eres tú? Le decían. Y él decía, mi padre y yo somos una ejad. Y fue cuando ellos se levantaban, claro, un tormento, ellos no podían comprenderlo, por causa de la dureza de su corazón. Y sabe que eso, para analizar un poquito, eso nos lleva a pensar cuando alguien realmente no ha nacido de nuevo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, vive con tormentos mentales, no puede comprender ni discernir, puede estar sentado acá, pueden estar sus ojos abiertos, pero su corazón y su espíritu, ¿cómo está? Muerto. Y sale de aquí y empieza a vivir un tormento y una aflicción mental. Y parece ser que estos judíos o estos líderes, la condición de ellos era constantemente, en un sentido figurado, en un tormento mental, dando a entender que el rico, el pueblo judío, iba a ser atormentado, basanois, iba a ser ¿qué? Atormentado, basanois, al ser probado por la mano del Eterno. Así fue como lo dijo Yahshua. Estamos en el versículo 24. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. Bueno, aquí por eso es que hay que pensar cuando uno lee. A ver, ¿qué sentido tiene que una persona que está en el infierno, si miramos la doctrina del infierno, qué tiene que ver que la punta de mi dedo me quite la calor o me quite ese tormento? ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, cuando se toman ese tipo de doctrinas dogmáticas, pues vienen las exageraciones. Y escuchaban estos días grandes predicadores, ¿saben? Grandes predicadores, entre comillas, que manejan institutos cristianos muy grandes a nivel de Colombia y Bogotá. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, dije, voy a escuchar algunos teólogos fuertes en la fe religiosa. Y todos iban a llevar siempre lo mismo. Ellos decían que Lázaro era el sufrimiento de nosotros, que ese sufrimiento tarde o temprano nos iba a traer recompensa, y que miren, a Lázaro ya estaba heredando la vida eterna. Y entonces se pegaban de ese tipo de doctrina, y yo decía, pero es que en ningún momento, cuando lo miramos en un contexto hebreo y lo miramos a la luz de la Torá, o sea, es imposible que este hombre le diga a Lázaro que con la punta de su dedo para calmarle la sed de ese tormento. Es como ilógico y no tiene ningún sentido, en ningún sentido de relato de interpretación bíblica, no tiene ningún sentido. Dice que dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama, fuego, o sea, en fuego. Aquí viene otro punto interesante. Dice Saúl, 1 Corintios 3, 12, 15, dice: Saúl nos da una explicación donde el juicio se compara con un fuego en el que se pone a prueba las obras para ver si son dignas. Vuelvo y lo leo, 1 Corintios 3, 12, 15. Saúl nos da una explicación donde el juicio se compara con un fuego en el que se pone a prueba las obras para ver si son dignas. Y dice que, así que muchos pueden argumentar a que este fuego es el infierno literal. Pero si leemos cuidadosamente, se dice claramente que todos serán probados por el fuego. Al decir todos, claramente se refiere tanto justos como injustos. Cada obra será probada o reprobada por el fuego. Ahora, ¿qué representa el fuego? Deuteronomio 33, 2 dice, vamos a Deuteronomio 33, 2 dice que Yahweh vino desde el Sinaí, desde el Sheir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él millares de Kadoshim. A su mano derecha había una Esdad. En el hebreo, Esdad. E-S-H-D-A-T. Yo quiero que ustedes lo escriban, los que están escribiendo, porque aquí hay otro punto importante. No está en la pantalla porque pues eso no se escribió para sacarlo por el video bin, ni por la pantalla. Había una Esdad. E-S-H-D-A-T.
Y para ellos es da, la cual proviene de ESH. ESH, que significa o significado de fuego, arder, fulgor, ardiente. La otra palabra es dat, que son las tres finales. Primero es ESH y las otras tres finales es DAT. Y se divide, dice, la otra palabra es dat, la cual tiene como significado ley, mandamiento, decreto, estatuto, de tal manera que la palabra Eshda nos dice que la ley de Yahweh es ley de fuego, que la ley de Yahweh es estatuto ardiente y que la ley de Yahweh son mandamientos fulgurantes. Entonces ahora por medio de Daniel el profeta 7:10 dice que como podemos ver queda claro que cada uno será probado o reprobado por el fuego refinador de la Torá. Como podemos ver, queda claro que cada uno será probado o reprobado por el fuego refinador de la Torá. De tal manera que las palabras de Pablo, el juicio, se comparan con fuego para ver si son dignos de sobrevivir o no al juicio. Si son dignos de sobrevivir o no al juicio. Por eso dice que la Torá es como el espejo. Las escrituras son como el espejo. La Torá, el Taná y el Brit Hadashah, cuando se abren, es como un espejo porque es que ellas son las que van a dar testimonio para cómo es que yo tengo que vivir. Y aquí un punto bien interesante es que ellos conocían la ley. Cuando se habla del rico, él era muy versado y conocedor de la ley. A ellos se les había dado la encomienda de guardar la Torá y de enseñarle al pueblo las prescripciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yahshua le dijo, escuchen a ellos, cuando reciten todo lo que se relata en la cátedra de Moisés? Lo que ellos dicen, hagan, pero lo que ellos hacen, no. Y parece ser que ellos cerraron la Torá para empezar a hacer todo a la conveniencia de ellos. Empezaron a cambiar leyes y a hacer una infinidad de muchas cosas, al punto, pues que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Pero analicemos algo, estamos en el punto atormentado, atormentado. Versículo 24-25, dice atormentado. Físico, en la palabra únicamente la encontramos 4 veces en la escritura. Esa palabra la encontramos, la palabra atormentado o sufrido o dolor, la encontramos en Lucas 16, 24, 25, que es el que estamos estudiando, pero también está en Lucas 2:48 y en Hechos 20:38. Tal vez no está con la misma palabra atormentado, pero sí sale como con sufrimiento, angustia. Dice que cuando Yahshua fue al templo, los padres lo estaban buscando con una angustia extrema, ¿sí? Como que ¿dónde estabas, hijo mío? Eso significa también atormentado. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando un papá se le embolata al hijo? Que se le embolata al hijo, ¿cómo se pone? Atormentado, ¿sí? Se ponía angustiado al punto que dice, no puedo, me muero, todo esto. Porque se extravió. Entonces aquí la palabra atormentado, según lo que estamos estudiando, es que ya estaban extremadamente atormentados, en el sentido de que ellos no podían comprender lo que de cierta manera la palabra les quería relatar a ellos. ¿Qué representa la llama? Cuando analizamos la historia del pueblo judío, vemos un constante sufrimiento y persecución. Y eso lo miramos que desafortunadamente en los siglos XV y XX han sido las páginas de la historia más sanguinarias que le haya sucedido al pueblo judío. Los judíos representados por el rico llegaron a ese estado por su incredulidad al Mesías. Los ricos o los judíos representados por el rico llegaron a ese estado por su incredulidad en el Mesías. Pero dijo Abraham, le dijo, seguimos en el relato 24, 25, 26, 27, 28. Pero Abraham le dijo, acuérdate, le estaba hablando Abraham, ojo, aquí está hablándole Abraham al rico. Y ahorita vamos a mirar puntos bien tremendos. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida. La palabra bienes significa riqueza espiritual. No estamos hablando de dinero, ojo con este punto. El hecho de tener ellos la encomienda de la Torá no era una riqueza espiritual. Ellos lo tenían todo. El Eterno les había dado el privilegio, primero,
Según el orden levítico de Aarón, se les había dado para que ellos guardaran y salvaguardaran la palabra de la Torá, para que a través de esas riquezas espirituales pudieran ellos también ser ricos financiera y económicamente. Acuérdense que cuando el pueblo obedecía, venían las riquezas, y por la obediencia venían las lluvias tempranas y venían las lluvias tardías. Total que cuando los duros o los encargados de la ley, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, los Cohen Gadol, cuando hacían caso a todo lo que estaba escrito, dice que la ventana de los cielos vivía abierta, porque si ellos obedecían como pueblo y como líderes, pues el pueblo hacía casi lo mismo. Ellos daban como el ejemplo de cierta manera, para que el pueblo siguiera las mismas obediencias o leyes o estatutos que ellos daban. Pero dice que los judíos representados por el rico llegaron a un estado, por su incredulidad en el Mesías, llegaron a un estado deplorable. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. La pregunta es, ¿dónde? ¿Cierto? ¿Dónde está atormentado? O sea, ahí viene otro punto para pensar. Ojo, miren este punto. Pero Abraham le dijo: acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Yo quiero que pensemos un rato. Cuando Yahshua está dando todas estas parábolas, como en un exégesis, ¿quiénes habían alrededor de él cuando él estaba relatando estas parábolas? Estaban los duros de la ley, estaba la élite y todos ahí como escuchando qué era lo que él decía. Él estaba con sus discípulos, pero pensemos por un momento, estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, los esenios, los herodianos, los celotes, todos estaban ahí como diciendo: ¿a quién le estará hablando él? ¿Sí? Como que ¿a quién le estará hablando él? ¿A quién se estará refiriendo con esta parábola? Pero como ellos tenían su mente tan cerrada y tan embotada por la dureza de su corazón, y Yahshua estaba refiriendo la parábola. Dice, pero ahora Abraham le dijo, porque ellos sabían quién era Abraham. Ellos sí sabían, y ahorita lo vamos a mirar. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La pregunta es, ¿dónde? Abraham claramente define el rico como hijo. Abraham claramente define al rico como hijo. Él le dice que las condiciones han cambiado. Cuando el pueblo judío fue escogido por el Eterno, ellos disfrutaban de las bendiciones espirituales, pero ahora las bendiciones eran otorgadas para el pueblo gentil. O sea, ahora las bendiciones eran otorgadas para el pueblo gentil. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, y de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí para acá. Entonces, cuando uno piensa, porque es que uno tiene que pensar, ¿sí? Cuando nos están dando un relato en un dogma religioso, cuando nos dan un relato en un dogma religioso, la gente empieza primeramente a pensar abajo en el infierno. Dicen, bueno, y yo he escuchado que hay mucha gente que pregunta, bueno, pero ¿cómo es el infierno? Si aquí está Abraham y aquí está el rico Lázaro, ¿cómo es eso? ¿Sí? Cosa que no tiene que ver con la enseñanza. Pero vamos a mirar, dice que hay un abismo y vamos a mirar el significado del abismo. Dice que además de esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí pasar para allá. Y dicen en Romanos 11:8, esa gran cima, el apóstol Pablo la define por su incredulidad, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor. Mire pues lo que es la gran cima. Y no es infierno, ni es el centro de la tierra, ni es un abismo profundo para decir, como cuando los demonios, ¿se acuerdan cuando Yahshua libertó al endemoniado Gadareno? Que dice que un hato de cerdos y que todos se lanzaron a lo profundo del abismo. No se está hablando de ese tipo de enseñanza aquí. Aquí lo que estamos hablando es algo como parecía una hipérbola, pero no es una hipérbola, o sea, una exageración. Tampoco es eso, sino es mirar la condición del hombre cómo está cuando hay incredulidad y dureza en su corazón. Y cuando una persona anda en esa condición, anda como si estuviera en un abismo, anda perdido, no sabe dónde está. En un abismo no hay luz, en un abismo lo único que hay es ¿qué? Oscuridad. Y ya se lo voy a decir. Dice espíritu de estupor
ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 9 de Romanos 11 dice, y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en tropezadero y en retribución. Y eso significa que tu juicio es un abismo profundo. Significa, tu juicio es un abismo profundo. Y vamos a leer, por favor, Mateo 23:13, Lucas 11:52 y 1 Tesalonicenses 2:16. Mateo 23:13, ¿qué dice? ¿Qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo a la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué estaba haciendo la casa de Judá? No estaba entrando ni dejando entrar. ¿Qué significa? No dejaron de entrar, o no entraron ni dejaron de entrar. Quiere decir que ellos, por sus tradiciones, por sus leyes y por sus cosas, y dice que ellos ponían cargas duras y pesadas, que aún ni ellos podían, ¿qué? Soportar. Y cuando miramos, cuando vino el Mashiach, acuérdense que cuando vino Mashiach, él les decía a ellos, generación de víboras, vuestro padre es el diablo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ojo, ese no es Satanás, ese texto no se refiere a nada a Satanás, se refiere a los líderes religiosos, pero en las religiones lo utilizan para manipularlo diciendo que el ladrón, y dicen que el ladrón es Satanás. Aquí el ladrón eran los intérpretes de la ley, no Satanás ni los demonios. Juan 10:10 dice, la religión, los fariseos, los escribas, los seduceos, los herodianos, los celotes y muchas culturas más no vienen sino a robar, matar y destruir, mas yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso, como ellos no dejaban pasar, como la casa de Judá no dejaba pasar, vino Yahshua y dijo, hey, un momento, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie entrará al Padre sino por mí. O sea, él abrió la brecha, él abrió una nueva brecha que el pueblo o que la casa de Judá no estaba cumpliendo en su orden. Lucas 11:52. ¿Qué aflicción le espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? ¿Qué aflicción le espera a ustedes? ¿Quién está hablando ahí? Yahshua le está diciendo, ¿qué aflicción les va a esperar a ustedes? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Pues le quitan a la gente la llave. ¿Cuál era la llave del conocimiento? La Torá. Ustedes mismos no entrarán al reino e impiden que los otros entren. Una sentencia les estaba dando en ese momento. Una sentencia. 1 Tesalonicenses 2:16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí viene otra pregunta. Cuando hablamos de la carta a Tesalonicenses, estamos ya pensando en Chelías Saúl, el apóstol Pablo. Parece ser que el apóstol Pablo tuvo el mismo problema que tuvo el Mashiach, tuvo el mismo problema con la misma clase religiosa. ¿Y sí? Porque Pablo fue como el puente para los gentiles, pero por la dureza del corazón de los judíos, parece ser que la historia se volvió a repetir. Y yo quiero que lo vuelvas a leer, pero más durito. Rápido, por favor. ¿Qué dice? Hay que estudiar harta escritura. Impidiéndonos hablar a los gentiles. Impidiéndonos hablar a los gentiles. ¿Quiénes? Los judíos. Para que éstos se salven. Para que estos se salven, dice Pablo. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Así esos judíos siempre con la misma vaina. O sea, como que eso no era nuevo. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y pues vino sobre ellos la vida hasta el extremo. ¿Sobre quiénes?
sobre los judíos. No lo digo yo, porque no faltará alguno que se hiera. Sí, porque no faltan los judíos farisaicos que se hieren y dicen, no, no, yo estoy hablando lo que dice la Escritura. ¿Sí? Hay judíos restaurados que recibieron al Mashiach y los vemos y ellos enseñan hermosos, ¿sí? Tienen un fluido tremendo. Pero yo estoy hablando de la época y del contexto y de aquel tiempo, que si lo vamos a ver es algo muy parecido a lo que se está repitiendo ahora. Dice 2 Corintios 3, 14, 15, dice la gran cima es la ceguera que el Eterno le dio al pueblo judío. Para el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yahshua es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee la ley de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 2 Corintios 3, 14, 15. Y créame que aún en el siglo XXI hay gente que todavía tiene el velo puesto, man. Hay gente que todavía sigue con ritos, cosas que uno dice, se quedaron y no recibieron al Mashiach. No lo recibieron. Por eso dice que la cima es la ceguera. Dice que hay una cima que nos separa. Ojo, aquí la cima es la ceguera. O sea, podían estar al frente las dos personas, pero por causa de la ceguera de esta gente, parecía que eso se veía muy lejos. ¿Qué pasa cuando usted está ciego espiritualmente? Cuando usted es un ciego espiritualmente y las escrituras no han sido abiertas, y no es que hayan sido abiertas, lo que pasa es que usted no ha recibido a Yahshua como su Señor y Salvador, primer punto. Para uno poder entender eso, cosa que no hizo el rico, lo que debió haber hecho el rico era haber recibido, o por orden haber recibido a Yahshua como su Señor y Salvador, y asimismo hubieran recibido el don del Espíritu Santo. Hoy en día, mucha gente parece lo mismo, andan con una ceguera espiritual, pueden leer la Escritura, pero resulta que en su corazón todavía no entra la palabra, para que esa palabra cobre vida. Y sabe que eso en pleno siglo XXI está sucediendo, como les estaba sucediendo a ellos. Porque a veces leemos y decimos los judíos, pero no, ¿sabe también una cosa? La casa de Efraín, muchos de la casa de Efraín, de los esparcidos del pueblo de Israel, siguen siendo igual de ciegos a como este relato. Y todavía hay una gran cima entre ellos y el Eterno. Aún hay una gran cima entre ellos y el Eterno. Por eso hay gente que dice cuando se leen las Escrituras, no, sí, yo sé, pero es que cuando se leen las Escrituras hay que hacer esto. Dice, no, pero es que dura es esa palabra, ¿yo cómo voy a obedecer? Hay una gran cima todavía, hay ceguera, hay dureza en el corazón, no ha nacido de nuevo. Y son personas que fluctúan en la fe y a la final terminan desertando en la fe. Tarde o que temprano, una persona que tiene estas características, como las del hombre rico, como el pueblo judío, si no tienen un verdadero nacimiento, tarde o que temprano van a naufragar en la fe. Tarde o que temprano. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Aquí yo quiero que tengamos mucho cuidado, porque yo tengo 2 puntos de desarrollo. Hay 2 puntos de desarrollo en este punto, porque aquí está la clave. Aquí está la clave de esta enseñanza. Sabemos que Eleazar es el pueblo gentil, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Lo tenemos claro, ¿cierto? Pero queremos saber quién es el rico. El contexto de quién es él, necesitamos su nombre. Necesito el nombre de ese rico, como una investigación. Necesito saber el nombre de ese rico, porque la Escritura no lo dice. Pero al estar diciendo que es un rico, y ya en contexto entendimos que es un líder con una gran influencia, parece ser que es un sumo sacerdote, un Cohen Gadol, lo vamos a examinar para ver si eso no es. Pero voy a dar 2 tipos de puntos para que lo interpretemos y a la vez los que me escuchan analicen y piensen, y los que están acá también lo analicen y lo piensen. Dice así: entonces te dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, a fin de que ellos no queden en la misma condición de ellos, ¿sí? El rico le suplica a su padre Abraham que le envíe a la casa de su padre, para que sus hermanos huyan de ese tormento. Basano, acuérdese en el griego, basano, el proceso del castigo al que fue ejecutado. El hecho de que el rico tuviera 5 hermanos
Es una verdad escrita para mostrar la identidad del pueblo judío. Judá era el progenitor de los judíos, era el hijo de Jacob y Lea. Génesis 29, 35, léemelo. Y Génesis 25, 23. Génesis 29, 35 y Génesis 25, 23. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré el Señor, y entonces dejó de tener hijos. Génesis 29, 35 y Génesis 25, 23. Ahí tiene que salir unos nombres. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en el vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y el hijo mayor servirá al menor. Génesis 29, 35. Génesis 29, 35 y Génesis 25, 23. Él tenía 5 hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. Entonces, él dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán, o sea, harán techubá, retornarán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, ojo con este punto, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Yo quiero que subraye, entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, hará techubá. Estamos en Lucas 16, al final ya estamos en los versículos 29, 30 y 31. Entonces le dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, hará techubá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten los muertos. Una vez más Abraham rechaza la petición del rico diciendo que tienen quien les testifique en los escritos de Moshe y en los profetas, ya que en las escrituras se encontraba, oiga pues, ya que en las escrituras se encontraba el Mashiach. Pero yo quiero que analicemos otro punto. Reflexión. Aunque algunos se levanten los muertos, sabemos que Yahshua también resucitó entre los muertos, como prueba y testimonio. Sin embargo, aún muchos pedían señales para creer por la vista. Esto no es el medio o por el cual se llegara a la verdadera creencia y fidelidad como la de Abraham, el cual creyó sin ver. Abraham creyó sin ver. Pero los judíos piden ¿qué? Señales. Y se acuerda que él les dijo, no les será dada sino solo la señal del profeta Jonás. O sea, él les dijo a ellos, arrepiéntanse y hagan teshuvá, porque ustedes están out. Pero cuando se están botados y cegados por las tradiciones, es muy difícil entender. Entonces, aquí estamos mirando el primer punto. ¿Sí? Leímos Génesis, se habló de 5 personajes. Ese es uno de los puntos. Pero vamos a mirar otro punto importante. Para poder comprender, voy con el segundo punto. El primero fue el que acabé de dar, de los 5 hijos. Y de ahí, pues sabe que partieron muchas ramas a futuro, como los escribas, los fariseos, los seduceos, los herodianos, los celotes, pero habían otra rama de muchos más. Pero voy por la segunda parte del mismo punto. Y ustedes pensarán y dirán, ¿cuál es el más correcto? Esto se lo voy a dar a que usted lo piense y lo analice. Para poder comprenderlo como primer punto hay que tener en cuenta que se está hablando de 2 Yahudín de la época, del primer siglo. Esto lo notamos porque los 2 son mencionados como Benei de Abraham. O sea, la casa del sur y la casa del norte eran descendientes de Abraham. O sea, la casa del sur y las 10 tribus perdidas de Israel, todos eran descendientes de Abraham. O sea, aquí el asunto era con 2 hijos. El rico y Lázaro, la casa del sur y la casa del norte, y Abraham como padre de la fe les está hablando. Pero sabemos que detrás de Abraham el que está hablando es el mismo Mashiach. Dice que el hombre rico es mencionado que vestía de color púrpura. Y esto es una clave importante, pues el color era usado por el imperio romano. Lo esencial de esto es que aquel Yahudí bebía bajo costumbres romanas y como un romano.
Dice que Hachén es Dios de vivos y no de muertos. Hachén es Dios de vivos y no de muertos. O sea, Él no le habla a los muertos, Él le habla a los vivos. Por eso esta parábola se le está hablando a dos pueblos, a la casa de Judá del sur y a la casa del norte, las 10 tribus perdidas de Israel. No hay lógica que Él le hable a un muerto, Él le habla a los vivos. Por eso nosotros vivimos para un Dios vivo. Sigo, Abraham en este contexto es el propósito de la vida de todo Yahudí. Abraham en este contexto es el propósito de la vida de todo Yahudí. No puede haber un Yahudí que no coincida con la piedra principal, con ese legado y estilo de vida, que Abraham, el padre de la fe. Salir de ese sistema materialista. Miren lo que nos enseña Abraham, como el padre de la fe. Salir de ese sistema materialista que nos envuelve de cada exilio. Podemos entender esto porque la suma del nombre de Abraham es de 248. El nombre de Abraham, el número en transcripción del alefato es 248 y es igual a la palabra de la manera invertida de Yahshua, es nuestra liberación. Yahshua es nuestra liberación. Entonces la palabra Abraham en el sentido numérico 248 es igual a la palabra de manera invertida de Yahshua, que significa nuestra liberación. Sigo con el hombre rico. El hombre rico es un Cohen Gadol. Y aquí viene otro punto. ¿Ustedes se acuerdan en el tiempo cuando vino Yahshua, quién eran los sumos sacerdotes o cómo se llamaba el sumo sacerdote? Ya va. El Cohen Gadol era Yosef bar Caifás. Yosef bar Caifás. Esto se deduce por la descripción sobre su persona, vestida de púrpura y lino fino, lo cual hace referencia a su estatus social. Era un Cohen, pues los Cohanim, según la Torá, en Shemot 28:8, vestían de púrpura y lino fino. Se menciona también la casa de su padre y los 5 hermanos. Aquí estoy mirando el otro punto. Los 5 hermanos. Esto claramente hace referencia a la casa de Hanab, el sacerdote y el clan de Ananías, el padre, el suegro de Caifás, del cual sabemos gracias al historiador Josefo que tuvo 5 hijos, los cuales oficiaron como Coadín Gadol hasta la destrucción del templo. ¿Ustedes se acuerdan ese debate cuando el templo? Cuando Yahshua se iró tanto y dijo, destruyan este templo y se va a levantar en 3 días. Y ellos, los sumos sacerdotes, dijeron, ¿cómo usted viene a decirnos si nuestro padre Salomón en 46 años construyó este templo y tú vienes y nos dices que en 3 días? Imagínense, ¿cómo estaba la mente de ellos? Seguían votando, pero ellos no entendían que era la muerte y la resurrección de Yahshua, para que se quitara el velo de separación y para restaurar lo que se había perdido. Con toda historia, lo más resaltable se encuentra al final. El rico, oiga pues, el rico, Caifás, le dice a Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que prevenga a los 5 hermanos, los 5 líderes de Israel. Pero Abraham le dice, no porque ya tienes quien los prevenga. Tienen a Moshe, tienen los profetas. El rico Caifás le dice una vez más, pero si alguno fuera a ellos, a los líderes de Israel, de entre los muertos, entonces ellos creerían y harían teshuvá. El final de la historia, si no escuchan a Moshe y a los Nabín, a los profetas, tampoco se persuadirán. Si algunos se levantan entre los muertos, esto fue lo que se les sucedió precisamente con Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Lázaro, la resurrección? El discípulos y los Coanim, cuando vieron la resurrección de Lázaro, no creyeron, sino que procuraron la muerte. ¿Dónde está eso? Juan 12, 9, 11. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan que Lázaro se levantó de los muertos, cierto? Y empezó a testificar. Pero miren lo que dice. Estamos hablando que dice que si alguno se levantara a los muertos, ¿será que va a ser escuchado? Juan 9, 12, 9, 11, verso 9, 11. Dice, muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Yahshua estaba en Betania. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro. No se escucha bien. Cuando los sacerdotes y principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes. O sea, le estaban echando la culpa porque resucitó Lázaro,
hecho por la mano de Yahshua, ellos se llenaron de tanto celo que dijeron, no, nos toca matar a Lázaro. Entonces la pregunta es, si aún se levantan de los muertos, ¿será que van a creer? Mire, si ellos mismos procuraban, ¿qué? Matar al que Yahshua había resucitado. ¿Cómo estaría la mente de ellos? Los sacerdotes, si se habían vuelto seguidores, por lo que se habían vuelto seguidores de Yahshua. Entonces note bien, le dice una vez más, pero si alguno fuera a ellos, a los líderes de Israel, de entre los muertos, entonces ellos creerían. ¿Y qué estaba haciendo Lázaro? Testificando. ¿Pero qué querían hacer los judíos? ¿Lo querían qué? Matar. ¿Por el celo que tenían contra quién? Contra Yahshua. Entonces ya entendimos, ¿cuál analizarían ustedes que fue el punto aquí clave? ¿La primera de los cinco hijos o la segunda? La segunda, ¿cierto? ¿Por qué hice la primera? Porque en la primera muchos se aferran también a ese punto. Pero yo cuando hice el estudio dije, para mí es el segundo. Concuerda mucho con el liderazgo, con los 5 personajes, que si se levanta alguien de entre los muertos, ni aún a él van a escuchar. Y lo más interesante, notemos algo, aún ni el mismo Yahshua resucitado, que fue predicado por el apóstol Pablo, aún muchos ni aún creyeron. ¿Y por qué mataron a Pablo? Por predicar al Mashiach. Increíble o no, ¿qué hacía Pablo antes de haber sido convertido? Dice que él perseguía celosamente a los ¿qué? A los judíos, a los nacidos en Yahshua. Los seguía con un celo ardiente. Y dice que iba rumbo a Damasco cuando tuvo el encuentro con el Mashiach y le dijo, ¿por qué me persigues? Ahí fue cuando vino la revelación, se enceguecieron sus ojos, todos saben el texto, que oraron por él, recobró su vista, de ahí entendió el plan de salvación. Ahí es cuando él dice, y judíos de judíos, fariseos de fariseos, nacidos, circuncidados al 8º día, formado en la escuela de Shammai y Gilel, pero todo eso lo dio, ¿por qué? Gracias a Yahshua, nuestro Señor y Salvador. Entonces démonos cuenta aquí, que este rico, ya no estamos entendiendo la parábola del rico Lázaro, estaba tan endurecido en su corazón, que él no pudo entender absolutamente nada. Y por causa de su celo y su orgullo, profecías en el libro Mateo decía que ese templo iba a ser destruido. ¿Y fue destruido? Sí, en el año 70. Por aquellos a los cuales los tenían a ellos subyugados, que era el imperio romano. Entonces Yahshua como Mashiach y como único Salvador. Lucas 24:47. Ya para ir terminando. Lucas 24:27, ¿qué dice? Entonces Yahshua los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Juan 1:45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Yahshua, el hijo de José de Nazaret. Juan 5:46. Si en verdad le creyeran a Moisés, más me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Porque él escribió acerca de mí. Entonces le dice Yahshua, o dice Abraham, a Moisés tuvieron, y a los profetas, y aún así el corazón de ellos, ¿cómo estaba? Endurecido. Entonces Yahshua, ahí salen otros textos en el video para que usted los anote. Entonces Yahshua usa los 2 últimos versos para identificar la fascinante profecía de la resurrección de los muertos. El rico dice que si no creen en la escritura, creerán si alguien se levanta de los muertos, pero Abraham dice todo lo contrario. Conclusión, conversión del rico, Judá y Abraham. Aunque el Mashiach termina de una manera abrupta la parábola para el pueblo judío, no quiere decir, este es un punto bien importante, no quiere decir es que estarán en esa condición para siempre, porque hay un plan de salvación y restauración, y eso está en el capítulo de Romanos 11, pero vamos a leer los primeros 5 versículos de Romanos 11. O sea, ojo con este punto,
No quiere decir que por siempre estuvo airado el Eterno con la casa de Judá. No, porque alguno me estará escuchando y debe estar mirando ahorita y señalando Romanos 11. Pues ya vamos para allá, para Romanos 11. Pero el punto es para que podamos comprender a qué se refería esa parábola. Y la parábola no se refiere ni infierno ni vida eterna. Se refería era a la dureza de los líderes de la casa de Judá sobre el pueblo y los gentiles de Israel. ¿Qué dice? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. ¿Quién está hablando ahí? Bueno, sigue. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Abraham, mire lo que está hablando, de la descendencia de Abraham. De O la sea, tribu de judíos, Benjamín. judíos, de pura cepa. No ha desechado Dios a su pueblo, No. al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que desde Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado? ¿Qué quisieron hacer con Yahshua en textos como Lucas, Marcos y Juan? ¿No buscaban también lo mismo para matarlo? Sigue. Y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo que ha dado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de la manera la cual gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de tal manera la obra ya no es una obra. ¿Qué pues? Lo que buscáis Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con el que no vean y oídos con el que no oigan, hasta el día de hoy. Y dice David, se ha vuelto su convite de trampa y en una red, un tropezadero y una retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y hables la espalda de su siempre. Aquí viene una promesa, sigue. Viene una promesa de esperanza. Digo pues, han tropezado los que Israel para que callasen en ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y así su transgresión en la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuándo más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a mis celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿quién será admisión sino vida entre los muertos? Sí, las primicias son santas, también los de la mesa restante, y si la raíz santa también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de olivo. No te jactes contra las ramas, y te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Entonces, en conclusión, para poder comprenderlo, y vamos a hacer un desarrollo rápido. Cuando leemos el capítulo 15, que fueron los puntos que yo di, ¿se acuerdan cuáles fueron? Cuando hizo 6 puntos, pero el último era el contundente, ¿sí? Y todos los primeros, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, que es el rico y Lázaro, todos llevaban al punto
de la casa de Judá y el pueblo perdido de la casa de Israel, el pueblo de Efraín. Entonces, en vista de lo que estudiamos, Abraham, que representa el padre de las dos casas, ¿sí? El padre por la línea de sangre, el padre por la línea de sangre, más no por salvación. Entonces, cuando vino Yahshua, mire por qué era necesario que él viniera. Primeramente, la salvación no viene de los judíos, sino viene de Yahshua. Yahshua, judío. Pero dice que el que se toma del zixi de un judío, no está hablando de judíos, está hablando de Yahshua. Está hablando de Yahshua. Cuando nos tomamos del manto de Yahshua, hay salvación. Porque si nos preguntáramos hoy en día, ¿será que nos podemos salvar a través de los judíos? No, entonces ese es el punto. Porque aún muchos judíos, su corazón todavía está, ¿qué? Embotado. Todavía hay dureza de corazón, todavía sigue adorando piedras, todavía sigue yendo al templo, todavía siguen haciendo sacrificios, todavía nos siguen menospreciando a Efraín, a Eleazar, a las 10 tribus de Israel. Y aquí hay una esperanza. En Romanos 11 dice que ellos se llenaron de celos, porque ellos sintieron aún celos por lo que había hecho Yahshua. Pero Pablo está manifestando a través de Romanos 11 que ya la entrada, ojo pues, la entrada ya no es por el orden de ellos, sino la entrada es a través de Yahshua HaMashiach. O sea, por la línea de Yahshua entran todas las naciones, tanto la casa del sur como las 10 tribus perdidas del norte. Todos entramos en plan de salvación a través del Mashiach. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Y sabemos que Yahshua es que la Torah viviente. Y en él, y en el único suficiente Adón y Salvador. Por eso en él tenemos vida y tendremos vida en abundancia. Ya para terminar, si no creen en la Torah, y es Yahshua, que es la Torah viviente, la Torah y los profetas, de que hablaron la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Aún ni resucitando el rey David, hubieran creído ellos, hermano. Ni aún habiendo resucitado el rey David, hubieran creído ellos. Así el rey David se hubiera levantado a los muertos y le hubiera dicho a todos ellos, él es el Mashiach, el Adón y Salvador. Aún ellos en su dureza, ¿sabe qué hubieran hecho? Hubieran vuelto a matar a David. Como lo que quisieron hacer con Lázaro. Dicen que Lázaro se levantó y empezó a dar testimonio. Y ellos se llenaron de tanto celo que dicen que procuraron matarlo. Entonces dése cuenta la dureza del corazón con este hombre rico. Y toda esta parábola que nos enseña, capítulo 15 y capítulo 16, nos enseña la misericordia de Yahweh sobre su pueblo y sus ovejas. Tanto sobre la casa del sur como sobre la casa del norte. Porque en la casa del sur hoy en día muchos se han convertido al Mashiach. Esos que eran bien duros, ortodoxos, aferrados a su ley, a sus tradiciones, a sus ritos, han nacido y han reconocido a Yahshua como su Señor y Salvador. Entonces dése cuenta que antes de la venida del Eterno, antes de la segunda venida de Yahshua, dice que muchas rodillas se doblarán. Y yo sé que lo que Él está haciendo en las naciones, con los gentiles, también lo está haciendo con la casa del sur. Con los judíos también está haciéndolo igual. Por eso Él dice que no tiene acepción de personas. Cuando dice que no tiene acepción de personas, tanto la casa del sur como la casa del norte tienen la misma entrada. Por eso no hay diferencia, ni de judío ni de griego. No hay diferencia, ni de judío ni del griego, porque en Yahshua todos somos ¿qué? Iguales. Vamos a darle gracias al Eterno en esta noche, porque Él ha sido bueno y porque su misericordia es para siempre. Padre, damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor. Porque cada día tú nos enseñas el plan de salvación, Padre. Porque tu misericordia nos ha rodeado y nos ha levantado con tu perfecto amor, Abacadosh. Bendito eres tú, Señor, porque tu palabra dice que tú abriste el corazón y los ojos de aquellos pequeños, de tus niños, Señor. ¿Cómo no darte toda rabá, darte gracias a ti, Padre? Porque tu misericordia ha sido grande para con este pueblo, Señor, para con nosotros. Con lo que hemos entrado a través del plan de salvación por tu misericordia, Yahshua. Padre, damos gracias porque tu amor cada día sostiene, Señor. Tú sostienes, Señor, en tu mano las naciones de la tierra, papá. Tú nos has enseñado cuál es el camino, la verdad y la vida, Señor. Y sabemos que en ti está la abundancia, Padre. Que así como Eleazar, como Lázaro esparcido en las naciones, se sufrió,
Pero la misericordia tuya a través, Señor, del madero, en ti, oh esperanza, Señor. Porque sé que a través de este relato, todo lo que tú nos enseñas también es la esperanza en ti. Poner los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la vida, Padre. Damos toda rabá, Señor, por este estudio, por estas parábolas, por esta enseñanza uno en nuestro corazón, para que no nos jactemos de orgullo, sino que cada día vivamos en la plena humildad tuya, Señor. Que cada día a través de lo que tú nos des más, nuestra carne, nuestro espíritu, se doblegue más a tu misericordia, Señor. Que quites tú, Señor, ese velo, pero sobre todo que quites ese corazón de piedra para poder comprender tus sagradas escrituras, según tú lo relatas en Lucas 24:45, que nos abrió el entendimiento para que pudiéramos comprender las escrituras, porque en ellas vemos que está la vida eterna. Y sabemos, Yahshua, que tú eres la Torah viviente y que tú eres el que nos das vida y vida en abundancia. Damos toda rabá, Señor, en este tiempo por tu misericordia. Gracias, papá, y Shabbat Shalom a todos los que nos escucharon a través de este video, de la fanpage y a través de la emisora restaurandolaSendasAntiguas.com. Desde Suecia, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte